San Gil Mayor, la historia de San Gil contada por sus protagonistas, con Lorenzo Lizarazo. Bienvenidos a San Gil Mayor, el programa que rescata la memoria y el testimonio de los personajes que fueron protagonistas de la historia de San Gil en el siglo XX y algunos que siguen siendo protagonistas de la historia de la capital turística de Santander en el siglo XXI. Hoy con el doctor Franklin Roberto Quirós, exdirector del Hospital Regional San Juan de Dios de San Gil, cardiólogo muy reconocido, fundador de varias instituciones de salud en el departamento de Santander y líder en un programa que atendió a niños con cardiopatías congénitas en el país. Doctor Quirós, bienvenido. Muchas gracias. A sus órdenes en todo lo que podamos colaborar en este programa para conservar la memoria histórica de San Gil. Bueno, doctor Quirós, usted es sangileño por adopción, ¿no? Sí, yo nací en El Socorro, porque mi mamá era maestra y cuando eso los maestros los trasladaban para cualquier lado. Mi mamá pues estaba embarazada y tuvo que irse para El Socorro y allá nací yo, pero hemos vivido siempre aquí en San Gil, toda la vida. Pero además tuvo que trasladarse su familia paterna, materna, por el tema de la violencia política. Ah, no, eso es otro tema, así que realmente en esa época pues mi papá conservador, mi mamá liberal y nunca pues había conflicto familiar por eso, no, ninguno, sino que se respetaban y de todas maneras cuando ella llegaba a un pueblo conservador pues tenía siempre reacción liberal y lo mismo mi papá, cuando llegaba a un pueblo liberal pues tenía reacción y tuvimos que emigrar muchas veces por todo Santander. Por todo Santander tuvimos que pasearnos mi mamá y sobre todo mi mamá y con todos los hijos, ¿no? Porque esa era la situación en esa época. Recordemos quiénes eran sus padres, doctor Quirós. Mamá Octavia Díaz de Quirós, maestra de escuela, ella de origen de San Joaquín. Mi papá, Luis Quirós Márquez, él nació en El Socorro, pero vivió todo el tiempo en Unzaga. Mi papá fue burócrata, él desempeñó todos los cargos en el municipio, fue personero, tesorero, alcalde, registrador de instrumentos públicos aquí en San Gil y se pensionó como notario segundo de San Gil. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes y qué posición ocupó usted entre ellos? Pues que de los que sobrevivimos somos 8 y yo soy el tercero. En total hubo 11 hermanos. 11, pero los 3 primeros fallecieron. ¿Y dónde hace usted sus estudios de primaria y secundaria? Mis estudios de primaria fueron alrededor de mi mamá, porque ella era maestra y cuando eso pues era una situación muy especial, que tenía que andar con todos los hijos para las escuelas, porque ahí las escuelas tenían su vivienda, entonces ella nos colocaba en el mismo salón y pues para podernos atender y dictar sus clases, pues teníamos que estar en primera fila. Ahí dormíamos prácticamente, pues todos chiquitos. Y aprendimos a leer y escribir muy pronto, porque claro, escuchándola a ella todo el día, enseñando la A, la B, la C, enseñándola, pues uno aprendía. Yo aprendí a leer muy bien a los 3 años y escribir y todo eso por eso, porque esa repetición, ese era nuestro hábitat, teníamos que estar. Claro, ¿y cómo es posible que una familia tan numerosa, donde obviamente supone uno que debían existir las carencias económicas, cómo es posible que usted pueda iniciar sus estudios de medicina en una universidad privada y de alto costo como la Universidad Javeriana en Bogotá? No, sí, realmente, pues nosotros, los pocos bienes que ellos tenían tuvieron que ser abandonados en la época de la violencia. De San Joaquín tuvieron que salir y tenían su casita y su pedacito de tierra y salieron aquí para San Gil. Y aquí en San Gil, pues, mi mamá siguió trabajando como maestra y ahí poco a poco fuimos saliendo. Realmente
Yo me formé en la primaria, en lo que le cuento, en lo con mi mamá, y también en el colegio Carlos Martínez Silva. Y después el colegio Guanentá, que también tenía primaria. Ahí ya, pues mi papá ya era registrador, tenía algunos mejores ingresos. Y tuve esa fuerza para ser médico, quería ser médico. Porque es que mi abuelo, don Zoilo Díaz, él fue el médico de San Joaquín. Era un hombre muy bien plantado, muy alto, usaba siempre corbata, y era el que hacía de médico en esa época, año 1950, 1948, 57. Y usaba la homeopatía. Él fue un estudioso de eso. Y yo siempre, muy pequeñito, estaba al lado de él, el que le empacaba las pildoritas y todo eso. Siempre me gustó y la forma de ser de él y cómo ayudaba a la gente. Y siempre tuve esa idea de ser médico. Nosotros ingresamos aquí y me presenté a la universidad, a la Javeriana y a la Nacional, pasé en la Javeriana y pues vino la necesidad de los recursos y con préstamos y demás ayudas, pues algunos familiares, pude ingresar a la Universidad Javeriana. Y hace su año rural en Bucaramanga, ¿no? Yo hice en Bucaramanga el año internado. Cuando eso eran 7 años, 6 de carrera, 6 de medicina, y había un año internado que hacía uno en un hospital de alta complejidad, como era en esa época el hospital San Juan de Dios de Bucaramanga. Ya desaparecido. Sí, que quedaba ahí en el Parque Romero. En la calle 45. Hospital de 450 camas. Un hospital de muy buena formación. Casi todos los médicos que trabajaban allí eran médicos ad honorem, médicos que no cobraban. Y nosotros teníamos muy buenas condiciones ahí, teníamos vivienda, alimentación y empezamos a hacer todo el año ahí. Casi no salíamos todo el año, pero haciendo prácticas enormes, haciendo cirugías desde apenas recién salido, cesáreas y todo lo que había que hacer, fracturas y demás cosas, atendiendo urgencias. Eso lo hacíamos nosotros porque el hospital se prestaba para eso, era de alta complejidad y fuera de eso también el volumen era enorme. Allí era el único hospital que prácticamente atendía todo lo que era Bucaramanga y la zona de Bucaramanga, todo lo que comprende parte del Cesar, parte del sur de Bolívar, parte del sur del norte de Santander. Es un hospital extraordinario. Como la misma cobertura que tiene hoy en día el Hospital Universitario de Santander, antes Hospital Universitario Ramón González Valencia, a donde fue después usted, ¿no? Sí, claro. Allí precisamente el Hospital González Valencia fue el que reemplazó al San Juan de Dios. Un hospital también extraordinario, de una gran capacidad, unos especialistas de una experiencia enorme y que atendían muchísimo toda la población. Es lo que uno fue testigo de cómo se trabajaba antes. No tenían horarios ni tenían remuneraciones justas ni demás. Simplemente era una vocación de trabajar y de hacer. O sea, que de ayudar a la gente, que era lo que a uno tuve esa suerte de ver desde mi abuelo hasta mis profesores cómo ayudaban a la gente, cómo era grato eso ayudar a salvar vidas. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Con el plan de ahorro programado SuperTAC de Comuldesa he logrado ahorrar con muy buena rentabilidad. Así logré comprar mis electrodomésticos y hasta programar un viaje. Y quien quita que hasta pronto pueda financiar mi boda. Ahorre con SuperTAC y cumpla sus sueños. Recuerde que Comuldesa es su respaldo financiero.
Descubre Parque Cajazán Puerta del Sol, un nuevo ecosistema empresarial sin precedentes en el corazón de Bucaramanga, donde se entrelazan el desarrollo y la innovación, en un ambiente acogedor con espacios modernos, productivos y sostenibles, pensados en el bienestar de los santandereanos y el desarrollo de los empresarios. En Cajazán, seguimos creciendo. Vigilado Supersubsidio. He amado los animales desde niña y siempre supe que en mi vida mi camino sería alrededor de ellos. Y así nació Bomar con los nombres de mis perros Boris y Martina. Bomar nació en mi casa como tienda virtual y gracias al cariño y la confianza de nuestros clientes, hoy dimos el paso a ser punto físico. En nuestra boutique, nuestra prioridad es la felicidad y el bienestar de las mascotas. Por esa razón manejamos líneas premium de juguetes, higiene, alimentación, snacks que responden a las necesidades, particularidades de cada mascota, brindan seguridad, confort y tranquilidad a los tutores. El Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga ha representado para nosotros un elemento transformador. A través de sus acompañamientos y asesorías nos han permitido construir nuestra hoja de ruta, aprovechar mejor las oportunidades y hoy aterrizar una marca y una empresa. Si tú también sientes que tus mascotas son parte de tu familia y quieres brindarle lo mejor, te invitamos a visitarnos en nuestra tienda virtual como Bomar Shop o en nuestro punto físico Puente Nacional, 2 cuadras del parque cerca al hospital. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Y después pasa usted al Hospital Caicedo y Flores de Suaita. ¿Por qué? Porque ahí ya venía el año rural, como le cuento, eran 6 de medicina, 1 año internado y después venía el año rural. Y me fui a Suaita. Allí me nombró el doctor Alfonso Gómez Gómez. Yo atendí en Suaita, a San José de Suaita, a Gambita, Olival, Vado Real. Vado Real, y también trabajaba con la compañía Chili Briceños, que fue la que hizo la pavimentación de Tunja hasta Oiva. Eran unos obreros, entonces yo les atendía ahí las urgencias y consultas. O sea que andaba ocupado todo el tiempo. Yo siempre, en mi vida profesional siempre ha sido trabajar desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche y temprano comenzar, es decir, y cuando tocaba como en Suaita, que yo era todo, pues no había anestesiólogo, no había nada, todavía que uno mismo hacer todo, pues era seguido y eran zonas en las cuales había mucha accidentalidad por los trapiches, que se cortaban mucho las manos, las piernas, hay que operar y era ciertamente algo violento también. Entonces había que trabajar muchísimo. ¿Había ambulancia? No había ambulancia. El hospital no tenía ambulancia y yo me hice amigo de un paciente joven de apellido Barrera que me prestaba el camión como ambulancia, un camión, una turbo. Y entonces lo que hacíamos era que si había mucha fractura, entonces dejábamos acumular 5 o 6 fracturas y él me prestaba el camión, lo llenábamos con los colchones del hospital, los poníamos encima y ahí acostábamos los pacientes hasta Bucaramanga. ¿Se imagina usted ese sufrimiento de esa pobre? Pero era lo único que había, era lo que había que hacer. Entonces, así fue todos los años que estuve allá, ya no había ambulancia. La ambulancia fue después. Y tampoco había laboratorio ni rayos X. Yo compré un equipito de rayos X para todas esas fracturas y pusimos laboratorio. Y hicimos el hospital, lo pusimos a funcionar en su nivel 1, pero prestando servicios. Y a propósito de Alfonso Gómez Gómez, que es quien lo lleva a hacer el año rural a Suaita, lo nombran a él después embajador en Rusia, y cómo ese nombramiento fue decisivo para su especialización, doctor Quiroz. Sí, eso fue cierto. Estuvo en mi casa en Suaita y lo estuve despidiendo como embajador, como amigo, le dije, se llevaba muchos éxitos.
Y me dijo, ¿y a usted no le gustaría ir de golpe por allá? Le dije, pues si hubiese una oportunidad, una beca, alguna cosa así, porque era algo incógnito, algo absolutamente desconocido. Estamos hablando de la antigua Unión Soviética, año 1971. Cortina de hierro. Cortina de hierro, absolutamente nada de idioma, comunicaciones cero, ni telefónica, ni telegráfica, entonces era lo desconocido. Entonces él se fue y dijo, yo le informo. Pero es que yo, como a los 3, 4 meses de estar allá, me dijo, mandó una cartica y me dice, presenté al Ministerio de Educación su hoja de vida y me dice, y les gustó y sí me ofrecen una beca, pero a través del ministerio, a través de la embajada, es decir, oficial, porque antes iban allá a través de sindicatos, a través del Partido Comunista, de la JUCO, en fin. De la Casa de la Amistad. La Casa de la Amistad, todo eso, iban a la Lunumba. Yo no fui allá a la Lunumba, yo fui a Rostov, una ciudad que queda a orillas del mar de Azov, en la desembocadura del Mar Negro. Está muy cerca de la zona que está hoy en conflicto Con Ucrania. Con Ucrania. Entonces, pues yo me dije, bueno, ya que me salió, me voy. ¿Ya estaba casado? Sí, 3 hijos tenía. Recordemos el nombre de su esposa y quiénes eran los hijos que ya habían nacido. Gloria Hernández, había nacido ya Javier, Gloria Lucía y Susana. Susana nació en Suaita. Javier y Gloria Lucía nació en Bogotá y Javier también. Entonces ya bueno, me fui con él, es un gran sacrificio porque era todo absolutamente desconocido. Haga de cuenta, otro planeta, eso todo, la comida, yo no sabía ni decir sí ni no en ruso, había que aprenderlo. ¿Cómo sorteó el tema del idioma? Pues el tema del idioma fue utilizando el sistema de allá, el sistema ruso en esa época era muy, digamos, primitivo, pero era muy parecido al nuestro. Yo siendo profesional médico, me dieron un cuaderno en la preparatoria que se llamaba para aprender el idioma, en el cual tenía que llenarlo con la letra A del abecedario. Yo llegaba a las 7 de la mañana hasta mediodía y de mediodía hasta las 6 de la tarde haciendo planas de la letra A. La letra A en ruso es la misma letra en el idioma, en el latino, en el nuestro. Y yo decía, pero ¿para qué hago eso? Pero por disciplina tenía que hacerlo, llene A. Ya la ve que es diferente, entonces ya me di cuenta pues que ellos trataban de inducirlo a uno a que cogiera el ritmo de eso. Ya era diferente, ya pues fue aprendiendo. Una profesora para mí solo, porque decían que yo era profesional y que yo no podía gastarme el tiempo que gastaba otra persona aprendiendo el idioma, porque era desaprovecharlo. Claro. Entonces salía con ella, con esa persona para todos los lados, íbamos a un almacén, a un restaurante y si quería comer tenía que pedir yo mismo, ella no me ayudaba. Entonces así me fue grabando, yo aprendí idioma relativamente rápido, en 3 meses ya estaba hablando, lo que se gasta 1 año, 2 años, y fuera de eso pues la colaboración de los colegas ya, porque yo ya entré a la facultad de medicina interna en Rostov, entonces ya los colegas me ayudaban también bastante en que aprendiera rápido. Y así fue, hice la medicina interna ahí en Rostov, on Don, se llama Rostov sobre el Don. Bueno, más adelante nos va a contar el doctor Quirós cuáles fueron esas especializaciones que estuvo o que hizo en Rusia o en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y mientras tanto cómo sorteaba el tema del sostenimiento de su esposa y sus hijos, después de los siguientes mensajes en San Gil Mayor. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Tengo que hacer varias
las transacciones y no sé qué hacer. Ahora es muy fácil, descargue la nueva app Redcop Central, que es segura y breve de usar. Puede consultar saldos, realizar pagos, bloquear su tarjeta y mucho más. Y para transferencias, Solo registre su llave en la nueva app con su número de identificación y comience a transar. ¿así de sencillo? Así de breve. Ya tengo mi llave, ahora puedo transar donde esté. Vigilance Solidaria, inscrita a Fogacop. Descubre Parque Cajazán Puerta del Sol, un nuevo ecosistema empresarial sin precedentes en el corazón de Bucaramanga, donde se entrelazan el desarrollo y la innovación, en un ambiente acogedor con espacios modernos, productivos y sostenibles, pensados en el bienestar de los santandereanos y el desarrollo de los empresarios. En Cajazán, seguimos creciendo. Vigilado Supersubsidio. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Estamos en San Gil Mayor con los protagonistas de la historia de la capital turística de Santander en el siglo XX y algunos que continúan haciendo su aporte al desarrollo de este municipio. Doctor Quirós, ¿cuánto tiempo duró usted en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y qué especializaciones hizo allí? Yo allí hice medicina interna en el Instituto de Medicina de Rostov-on-Don. Hice cardiología en el Instituto de Kiev, allá donde está hoy el problema, en la capital de Ucrania. Hice PhD en cardiología avalado por la Academia Nacional de Ciencias de la antigua Unión Soviética. Era un título muy especial, un doctorado. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con su esposa y sus 3 hijos en Colombia? Ellos vivían acá, vivían con mis suegros, fueron unas personas muy amables, me colaboraron mucho en mi ausencia, ellos estudiaron acá y yo venía no podía decir que con mucha frecuencia, pero sí vine unas 2 veces en los 7 años, 2 o 3 veces. ¿Y eso le pasó alguna factura en su matrimonio? Pues obviamente todo tiene que tener sus consecuencias y también sobre todo el sacrificio que ellos hicieron. Cada día lo reconozco más. Yo sé que tiene que ser una persona muy nobles y de gran solidaridad. Al fin y al cabo Dios me ha permitido que se vea recompensado porque ellos pudieron estudiar, pude darle estudio a todos. Pero entiendo, no fue fácil. No es fácil uno separarse tanto tiempo con los hijos pequeños, pero tuve esa suerte de que esa bondad de mis suegros que colaboraron y mis papás también. Mis papás también colaboraron en que yo estuviera relativamente tranquilo allá mientras ellos estaban aquí. ¿Conoció a alguien en la Unión Soviética mientras tanto? Sí, claro, yo conocí personas muy amables allá, muy generosas, que me colaboraron mucho. No es fácil vivir allá en esa soledad, digamos, y en esas situaciones extremas, de extremo frío, por ejemplo. Yo vivía en un sitio donde prácticamente en invierno era 26 grados bajo cero, Rostov, y todo era diferente y también pues obviamente uno requería de afecto y también de amistades. Y de amor. Pues también tendría que haber. ¿Y a quién conoció entonces en esa necesidad de afecto, como dice usted? No, conocí varias personas que inclusive tuvieron la oportunidad después de venir aquí a Colombia y tuve 2 hijos y ellos son profesionales, ella falleció aquí con el COVID y fue mi relación allá. Muy bien, doctor Quirós, si usted regresa hacia el año 1979 y antes de llegar a la dirección del Hospital de San Gil, inicia el programa Corazón a Corazón, ¿qué lo motivó? ¿Y qué fue el programa Corazón a Corazón? Yo estuve dentro de la rotación que hice por Kiev, había un profesor Amosov que concentraba todas las cardiopatías congénitas de la antigua Unión Soviética ahí, él las hacía ahí. Eso siempre, las cardiopatías congénitas son de alta tecnología. Coger el corazón de un niño,
sacarlo, arreglarlo y volver y colocarlo. Así de simple parecería, pero es complejísimo. Y él las hacía y con bastante éxito. Entonces a mí me llamó la atención, a pesar de que yo no soy cardiólogo pediatra, yo soy cardiólogo general y PhD en cardiología. Me llamó la atención eso y dije yo, qué bueno poder hacer algo de eso en Colombia cuando regrese por los niños, porque al regresar encontré que muchos niños estaban siendo tratados como secuelas de fiebre reumática, que sí es propio de nuestro, la fiebre reumática que afecta el corazón, la válvula y todo. Y al examinarlos bien y ya pues yo conseguí un eco y demás, encontré que eran cardiopatías congénitas, que eran defectos de los niños que no se habían detectado y por supuesto no se habían operado. Y me llamó la atención y comencé con eso y buscando ayuda aquí con el club, aquí el club de ¿Club Rotario? Rotario nos colaboró bastante, hice relaciones con los Estados Unidos y logramos que al principio yo los diagnosticaba y los llevaba y los operaban allá, con recursos que ellos adquirían, ¿no? Con grandes empresas, porque los costos son enormes. Una cirugía de un niño en los Estados Unidos puede valer fácilmente $5.000, $10.000 o $20.000. Entonces ellos recogían esos dineros con las grandes empresas, los invertían allá mismo, en los hospitales, para que operaran niños colombianos. Y así lo hicimos, varios años, entendiendo que esa no era la solución, que la solución era hacerlo aquí en Colombia para que fuera una cobertura mucho más amplia, pudiéramos favorecer mucho más niños, porque allí era por los cupos que nos dieran, ¿no? Soy Fernando Villate, actor colombiano, santanderiano, y quiero agradecer al doctor Quirós, porque gracias a él pude cumplir mis sueños. Y muchas personas más han podido cumplir sus sueños. Me acuerdo hace 40 y pico de años cuando viajé a Nueva York con un niñito así grandecito que se llamaba Pedrito. Pedrito llegó con el doctor Quirós a Bogotá, a la casa de mi papá y mi mamá. Y el equipaje de Pedrito para viajar a Nueva York era un palito con un pañuelo, una camisa, un par de medias y unos calzoncillos. Ese era el equipaje de Pedrito. Venía del Landazo y por allá. Y lo único que tenía era eso y su pasaporte. Mi mamá le pregunta al doctor Quirós, ¿y vamos a llevar así a ese niño? Pues eso es lo que él tiene. Pero gracias a Dios llegó a mi casa. Y llegó donde estaba yo, que yo tenía 16 años y él tenía 5. Pero éramos de la misma estatura, hermano. Entonces mi mamá le arregló una ropita mía. Y así nos fuimos para Nueva York. Llegamos a Nueva York. Entramos al hospital. Al día siguiente me despierto yo y veo a Pedrito asomado a la ventana, preocupado, y me dice, palabras textuales: oiga, Hernando, si estamos perdidos, yo conozco un atajo por el Carare. Yo le digo, pero Pedrito, ¿usted no se acuerda que ayer usted y yo estábamos en Bogotá, nos subimos en un avión y nos vinimos para Nueva York? Y dice, ¡ah, hueputa! Si esa vaina ni se movió. Pedrito hoy en día es neurocirujano, creo. Y así como Pedrito, como yo, muchos pudimos cumplir nuestros sueños. Gracias a usted, doctor Quirós. Que mi Dios lo pague. Y yo le digo a usted, gracias de corazón a corazón.